Bienvenidos. Esta es una presentación preparada por estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy exploraremos en detalle el mundo de los tremátodos, un grupo fascinante y complejo de parásitos. En los integrantes de este grupo están Guarachi Baltasar Ángeles Coral, Mamani Aruquipa Carol Camila, Velarde Huanca Claudia Ángela y Choque Quirós Stephanie Jazmín. Generalidades. Estos son platelmintos, es decir, que pertenecen al filo Platelmintes y a la clase Tremátoda. Estos son aplanados dorsoventralmente y tienen una forma de hoja. Su cuerpo no está segmentado y está cubierto por un tegumento con espinas escamosas. Estos tienen dos ventosas, una oral y una ventral, que les sirve para fijarse y desplazarse. Los tremátodos son monoicos, es decir, que no tienen sexos separados. Su ciclo de vida es complejo y está relacionado con caracoles de agua dulce. Cabe recalcar que los tremátodos pueden causar enfermedades hepáticas y pulmonares graves. Prosiguiendo con más generalidades, se dice que la mayoría de los tremátodos son muy similares con respecto a su morfología. Por tanto, se utilizan algunas características para distinguir entre especies y definir grupos de estos organismos. Entre estos tenemos presencia o ausencia de espinas en el tegumento, posición y número de ventosas, la disposición de los órganos reproductores, la forma del intestino y la vesícula excretora. Pasando a las características morfológicas, vamos a hablar del aparato digestivo. El aparato digestivo consta de una faringe y un intestino ciego, este sin ano. Los productos de desecho son regurgitados. Sistema excretor. El sistema excretor consta de protonefridios que se conectan a estructuras tubulares que desembocan en un poro excretor. Posición de las ventosas de tremátodos. Estos son órganos de fijación y se dividen en dos, en ventosa oral o bucal o ventosa ventral, y también llamada acetábulo. La función de estas es la adherencia, alimentación y movimiento. En la imagen podemos observar la posición de las ventosas de los tremátodos. La A es la fasciola hepática. En la B se puede observar un Brachylemos suis. Y en la C es un gastrodiscoides o minis. Pasando al sistema nervioso. Este está compuesto por acúmulos neuronales, conocidos como ganglios. Estos ganglios están conectados por una red de fibras nerviosas que permiten la coordinación de sus funciones vitales, estos permitiéndoles coordinar sus movimientos y también a responder a estímulos del entorno de manera eficiente. Sistema circulatorio. Los tremátodos no tienen un sistema circulatorio como tal. Un tremátodo utiliza un tejido interno llamado parénquima, como se puede observar en la imagen. Este permite que los nutrientes absorbidos en el tegumento se distribuyan en diferentes partes del cuerpo de un tremátodo. A este proceso se le llama proceso de la difusión pasiva. Aparato reproductor. Hermafroditismo. La mayoría de los tremátodos son hermafroditas, lo que significa que poseen órganos reproductores tanto femeninos como masculinos en un mismo individuo. Esto a excepción de algunos géneros, como es el Schistosoma condioicos, que esto quiere decir que tienen los sexos separados. Sistema tegumentario. El sistema tegumentario de los tremátodos es una capa sincitial especializada, que cumple funciones de protección, intercambio metabólico y defensa. Esta protege contra enzimas digestivas y el sistema inmune del hospedador. Posee microvellosidades para absorber nutrientes y espinas para adherirse a tejidos, y también cuenta con canales para excretar desechos. Además, tiene la capacidad de regeneración y libera moléculas para evadir la respuesta inmune del hospedador. Fisiología. Vamos a hablar de la especificidad. En general, las formas adultas son poco específicas. Por ejemplo, la fasciola hepática
Se encuentra en los conductos biliares de bovinos, ovinos, caprinos, equinos, cerdos, conejos, hombres y otros animales silvestres. Sin embargo, se observa que hay variación en la fecundación y el tamaño según el huésped. En cambio, la especificidad de las formas larvarias es mucho más estrecha. Esto quiere decir que las formas adultas de tremátodos tienen poca especificidad hacia sus hospedadores, mientras que las larvas son altamente específicas. La nutrición en tremátodos. Las principales formas de nutrición son la absorción de nutrientes a través del tegumento y la hematofagia. Reproducción en tremátodos. Asexual, en hermafroditas. La capacidad de reproducirse asexualmente en ciertos estadios de su ciclo de vida, específicamente dentro de su primer hospedador intermedio, que generalmente es un caracol. Sexual. El apareamiento de los eschistosomas. Es un género de los tremátodos dioicos, que quiere decir que tienen sexos separados. Es fascinante y es distinto de otros tremátodos hermafroditas. Estos llevan al dimorfismo sexual, unión de los sexos, fertilización y producción de huevos y el ciclo de vida. Vamos a hablar un poco acerca del ciclo de vida. Es de forma ovalada y cuenta con un opérculo o capa en el extremo. Su medida es de alrededor de 105 micrómetros y presenta un color café. Miracidio. El miracidio es parecido a un adulto. Cuenta con una papila cónica en la parte promixal. Sus cuerpos están cubiertos de cilios y miden alrededor de 128 por 25 micras. Esporocisto. Tiene una forma ovalada y alargada y mide alrededor de 550 micras. Redia. Esta tiene una cubierta lisa y delgada. Es de un color amarillo dorado y dentro de esta está la redia. Redia. Esta tiene una cubierta lisa y delgada. Es de color amarillo dorado y dentro de la redia se desarrollan las cercarias. Cercaria. Es un cuerpo redondeado y tiene una cola firme, no bifurcada. Metacercaria. Tiene una forma redondeada y está cubierta por una membrana gruesa. Mide alrededor de 0,5 milímetros y esta es en la fase infectante. Hablando un poco más acerca de la forma de los huevos de los tremátodos, estas muestran una gran diversidad en su forma y estructura. Las diferencias más comunes que podemos encontrar puede ser el tamaño, la forma, la presencia de espinas, la cubierta o también llamada cáscara, el contenido interno y el lugar de excreción. En la imagen podemos observar los diferentes tipos de huevos que pueden existir. Vamos a hablar acerca del hospedero intermediario. Algunos molúsculos gasterótropos o caracoles actúan como huéspedes intermediarios de diferentes tremátodos. Estos pueden ser acuáticos, anfibios o terrestres. Estos caracoles pertenecen a la clase Gastrópoda, la subclase Pulmonata, que incluye caracoles acuáticos y terrestres. El género Basomatoforma, que incluye a la familia Planorbidae, Limnaeidae y Phisidae, que son donde se encuentran los huéspedes intermediarios de los tremátodos con mayor importancia económica en el medio. Huésped definitivo. El huésped definitivo se manifiesta al ingerir al intermediario con las cercarias enquistadas o metacercarias. La infección del huésped definitivo se realiza por la boca o por la piel. En el primer caso, las formas juveniles emigran a los diferentes tejidos, esto según su localización, ya sea en el rumen, hígado o bien en los pulmones para alcanzar su madurez sexual. En general, estas son las que penetran por vía cutánea y se establecen en los vasos sanguíneos.
Las cercarias abandonan el caracol cuando está en el agua, nadan activamente y penetran en el huésped definitivo de forma directa. En este ejemplo está el esquistosoma. Otra especie que se enquista en la hierba y se transforma en metacercaria, este ejemplo en la fasciola hepática. En otros miembros, las cercarias se enquistan en los crustáceos. Por ejemplo, en Etoglothrematidae. Las cercarias se enquistan en los insectos adultos, por ejemplo, en el Dicrocoelidae. En otras especies, las cercarias se enquistan en peces, como en Epistochidae. En anfibios, como en Strigeidae, o en reptiles y mamíferos, en Plagiorchidae. Clasificación de los tremátodos. Esta se basa en sus características morfológicas, biológicas y filogenéticas. Son helmintos platelmintos, que eso quiere decir que son gusanos planos, que pertenecen a la clase Tremátoda del filo Platelmintes. Estos parásitos se distinguen principalmente por su estructura corporal y por los ciclos de vida complejos que involucran. A continuación se presenta una definición general de su clasificación. Filo, Platelmintes. Clase, Tremátoda. Orden, Digenea. Las familias de las que vamos a comentar ahora son el Schistosomatidae de los géneros Schistosoma, Trichobilarcia, Ormitohilarcia y Bilarciela. De otra familia que vamos a hablar es de la Fasciolidae, géneros Fasciola, Fascioloides y Fascioloptosis. Y la última familia de la que vamos a hablar es la Paraphistomidae, de los géneros Paraphistomum, Calicophoron, Cotyphorum, Gastrotylax, Fischoederius, Camillerius, Gastrodiscus y Pseudodiscus. Acá podemos encontrar todavía más familias. Vamos a pasar a la distribución. La distribución de los tremátodos es muy común y variada en el suroeste de Asia, menos en el resto del mundo. Es más bien escaso en América Latina. La única especie importante y de amplia distribución es la fasciola hepática, y también el Dicocroelium dendriticum, Paraphistomum y Colictophorum. Esto existe en partes de México. Balanorchis y Eurythrema en Brasil. Planitosomum flastosum en Cuba y en otros lugares de Centroamérica. Paragonimus mexicus, que ocurre desde México hasta Perú. El Schistosomum manzoni, que es un parásito del humano que infecta roedores y ocasionalmente bovinos. En Brasil, Venezuela y las Antillas Menores. Probablemente existen muchos tremátodos de los mamíferos y aves domésticos y silvestres de la América Latina que aún no han sido comunicados. Fuera de la fasciola hepática, ninguno de estos parásitos parece ser de gran importancia en medicina veterinaria. Con esto concluimos nuestra presentación sobre los tremátodos. Agradecemos su atención y esperemos que esta información sea útil para comprender mejor la biología y el impacto de estos parásitos. Muchas gracias.